Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. La pandemia ha puesto patas arriba el mundo, pero en pocos ámbitos se han sentido tanto sus efectos como en el comercio global. El brutal desajuste entre oferta y demanda, que provocó la pandemia en sus primeros compases, tuvo como consecuencia una crisis mundial en el sector del transporte, con el epicentro en China. 2 décadas después de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, el país sigue siendo la gran fábrica del mundo y al mismo tiempo se ha convertido también en uno de los principales mercados de consumo. Y sin embargo, su estricta política contra el COVID, que apenas comienza a levantar estos días, ha supuesto un enorme quebradero de cabeza para todas las empresas globales que operan en China, ya sea abasteciéndose, vendiendo sus productos y servicios u operando plantas industriales allí. No es el único factor de incertidumbre. El enrarecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y China ha traído, entre otras cosas, la imposición de barreras, sanciones y obstáculos. Hoy, en Descifrando China, nos preguntamos por la posibilidad de un gran decoupling. Queremos saber si se trata de un riesgo real, qué cambios ha habido en el clima de negocios en China, cuál es el papel de otros países de la región y qué tan sencillo es relocalizar actividades productivas a otros lugares. En definitiva, queremos conocer algo más sobre los desafíos que tienen por delante las empresas españolas con presencia en China. Y lo vamos a hacer en compañía de Rafael Cascales, director de Casico, consultora especializada en China y el sudeste asiático. También es presidente ejecutivo de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y fundador y director de la Asociación de Turismo España-China. Es miembro del claustro senior de Cátedra China y tiene más de 20 años de experiencia haciendo negocios con Asia de manera ininterrumpida. Rafael, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muy buenos días, Jesús, y gracias por la invitación. Entrando en harina, el decoupling, que podemos traducir como desacoplamiento, se ha convertido en una de las palabras de moda en jerga económica en los últimos años, principalmente para referirse a China, donde muchas voces hablan de un progresivo alejamiento de lo que podríamos llamar Occidente, aunque podríamos entrar también a definir qué significa exactamente esto de Occidente o bloque occidental. Pero hablando de comercio, y en el caso de España, por concretar un poco, ¿es posible desacoplarse de China? Y si esto ocurriera, ¿sería deseable? Bueno, en corto, así en breve, la respuesta para mí es no y no. Pero bueno, hay que poner un poco el contexto el del decoupling, como bien dices, palabra de moda últimamente. Al final el contexto es que, como has mencionado antes, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, cobró fuerza hace 20 años con la adhesión de China y durante estos más de 20 años lo que hemos visto es lo que todos conocemos, ¿no? Este auge y crecimiento de China al abrigo de un incremento comercial brutal con el resto del mundo y que ahora, más bien desde hace una década, pero especialmente ahora o desde hace 2-3 años, justo antes de la pandemia, el mundo occidental, como tú dices, el bloque occidental que podemos separar entre Estados Unidos y Europa, bueno, se ha dado cuenta de que ese sueño de un mundo unido, cohesionado y armonioso, pues no puede ser real. No puede ser real porque China no se ha aproximado, no ha convergido como a priori el bloque occidental pensaba y por tanto esto crea conflictos. Y estamos ahora mismo en ese periodo exacto de conflicto y de ahí esa, entre comillas, posibilidad de ese decoupling, ¿no? Yo no lo veo posible desde el punto de vista español y desde el punto de vista europeo. La Unión Europea y Europa en general es la menos interesada en el mundo en la desglobalización del mundo, ¿vale? Estados Unidos es más capaz y está mejor preparado
para digamos, un escenario de aislamiento de los países o de los bloques, pero Europa no. Y España, como dentro de Europa, no está preparado. Hemos sufrido durante décadas un periodo de desindustrialización que básicamente nos ha privado de herramientas para poder luchar en un mundo o un escenario desglobalizado. Por tanto, ni es deseable, porque nos abocaríamos a casi un desastre prehistórico, volver a las penumbras casi, ni es deseable, ni creo que sea posible. Por la propia voluntad europea y por la propia voluntad china, cuyo principal socio comercial es Europa y a quien tampoco le interesa, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, este decoupling es más, pues no sé si decir, una herramienta de negociación o algo que se pone encima de la mesa para intentar que China pues, juegue dentro de unas normas mundiales. Que lo está haciendo porque cumple en lo que a comercio se refiere las normas de la OMC. Pero claro, es que a la OMC pues quizás no estaba pensada para tener un elemento como China de esa magnitud y con esas propias características, ¿no?, que tiene China en cuanto a control estatal, etcétera, ¿no?, a nivel comercial. Por tanto, la respuesta es no y no, como decía antes, pero vamos a ver cómo evoluciona la situación en los próximos años, porque va a afectar directamente a nuestro nivel de vida, ¿no? Aquí también me gustaría mencionar algo que le escuché al profesor Alberto Lebrón, de la Universidad de Pekín, amigo, que es muy interesante, ¿no? El decoupling forzoso que Estados Unidos está provocando o está, más que provocando, promoviendo el decoupling forzoso de Europa y en concreto de Alemania como cabeza de león de Europa con China. En primer lugar, a nivel comercial y a nivel industrial y de transferencia tecnológica, y con Rusia a nivel energético. El decoupling energético ya está ocurriendo por motivo de la invasión rusa a Ucrania, y estamos viendo que es un decoupling, que es un desapego brusco y muy poco deseable para Europa, pero es lo que hay, ¿no? Como decía Mike Tyson, si me lo permites, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la cara. Pues esto es lo que ha pasado. Y también Estados Unidos es el primer interesado en provocar este decoupling de transferencia tecnológica e industrial de Alemania y, por tanto, de Europa con China. Y ese es el tablero en el que nos estamos moviendo ahora mismo, me parece. Bueno, precisamente esta semana también veíamos como, y hablando de la OMC, China presentaba una queja, denuncia ante la OMC contra Estados Unidos por las sanciones a tecnologías relacionadas con los microchips. Y ya que hablas de la guerra de Ucrania, si algo creo que hemos aprendido o nos han recordado a la fuerza es que no es bueno tener todos los huevos en la misma cesta, o como se dice en jerga, tener dependencias críticas con ningún país. ¿Depende España demasiado de China? Bueno, las dependencias en exceso evidentemente no son deseables, pero hemos vivido un periodo de bonanza los últimos 20 años que nos han hecho olvidar esa amenaza. Dependencia energética de Rusia grave, que ahora estamos, entre comillas, pagando. Dependencia comercial de China, sí. ¿Hasta qué punto, no? Si hablamos solo de España, he de decir que dentro de los países europeos somos de los que mejor nos hemos comportado en ese sentido, defendiendo sectores estratégicos. Hay que recordar que China ha intentado en diversas ocasiones comprar y adquirir empresas, tanto privadas como públicas en España, de sectores estratégicos como electricidad, como logística, etcétera, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de Portugal, ¿no? La eléctrica portuguesa es China. En España no se pudo hacer, o España no quiso hacerlo. Sí que ha habido inversiones estratégicas, no sé hasta qué punto críticas, por ejemplo, en el puerto de Valencia o en el puerto de Gran Canaria.
Pero España ha resistido un poco a esa parte, ¿no? Y no se puede decir lo mismo de todos los países europeos. Por tanto, España sí que se ha defendido y no depende en exceso de China a nivel crítico, sí a nivel comercial, pero hay otros países de Europa que sí que dependen más que nosotros. Y de hecho, bueno, pues esta estrategia de China, que sin ser belicista es bastante, vamos a decir, agresiva dentro de sus propios marcos diplomáticos, el 16+1, ¿no? Todos los países del este de Europa, un poco con ánimo de bueno, Divide y separar los vencerás. intereses de la Unión Europea y de Europa. Bueno, pues eso ha estado ahí, ¿no? Pero bueno, España yo creo que dentro de lo que cabe se ha mantenido un poco más independiente. Decías que en terreno crítico no, pero en terreno comercial sí. Mm. ¿Podrías elaborar un poco más? ¿A qué te refieres? Pues imaginemos que China invade mañana Japón, ¿vale? Y nos vemos abocados a cortar relaciones absolutamente, ¿no? Como hemos hecho con Rusia. ¿Qué hacemos? ¿Dónde compramos las cosas? ¿Dónde compramos las cosas? Las cosas en general. Desde luego algo se podría comprar en España, en Europa, pero sufriríamos un claro retroceso a todos los niveles, a nivel de vida, por supuesto, y a nivel industrial, ¿no? Por tanto, esa dependencia sí que existe y es real y es con lo que juega China. Es dependencia mutua, a fin de cuentas, a día de hoy. Mutua porque China también depende de nosotros como clientes, al menos a día de hoy, como digo, pero no hay que olvidar esta estrategia que tiene China, Made in China 2025, la circulación, la doble circulación, ¿no? Que al final es consumo interno, consumo externo. Hasta que el consumo interno no sea suficiente para China, dependerá de nosotros, en cierta medida o en gran medida. Pero cuando el consumo interno sea suficiente, ahí tendremos un problema, ¿no? Otra palabra de moda es la del reshoring. Yo Sí. llevo escuchando años hablar de la progresiva sustitución de China por otros países en Asia, en el sur y en el sudeste de Asia, en lo que se refiere a comercio internacional. La lógica sería que a medida que China se va desarrollando, el nivel de vida de su población va creciendo, los sueldos también suben y ya no es tan rentable para las empresas occidentales hacer negocios allí. Tú acabas de volver de Vietnam. ¿Qué te has encontrado? ¿Hay alternativas realistas a China en otros países de Asia? Bueno, efectivamente, llevo viajando a Vietnam 6 años con cierta frecuencia y precisamente Vietnam es el país que más se ha beneficiado de la deslocalización de China, especialmente de industria norteamericana, pero también China y también de otros países de Asia. Y puedo decir, de hecho, Vietnam creo que las cifras estaban, el 40% de las industrias que se van de China acaban en Vietnam. Pero puedo decir que no es una alternativa real. Vietnam viene a ser una especie de provincia de China, por decirlo de forma rápida, y hay estudios que demuestran, está comprobado, que ni juntando todos los países del sudeste asiático o de Asia, si incluimos Bangladesh o India o Pakistán, no, por muchos factores, por dinamismo, por magnitud, por cultura, por propio desarrollo del país, ninguno es capaz de sustituir por sí mismo a China, ni siquiera todos juntos son capaces de sustituir por sí mismos a China, ¿no? Ahora mismo estamos hablando que China supone aproximadamente el 15% de las exportaciones mundiales y todos estos países juntos, así para resumir, suponen también el 15% de las exportaciones mundiales. Entonces, a día de hoy es imposible sustituir a China, ni juntando a muchos países, vamos a decir, entre comillas, similares. China no solo ha sido precios baratos, mano de obra barata, para fabricar en masa productos baratos. China ha creado o creó en su momento un sistema de superespecialización que
que combinado con su cultura de trabajo les ha hecho inimitables. Vietnam es, entre comillas, lo más parecido que puedes tener y está muy lejos de alcanzarlo. Por tanto, es muy difícil, por no decir imposible, en mi opinión, a día de hoy, sustituir a China en este sentido. Reshoring, es decir, comprar en países más cerca de nuestro entorno, se ha dado y se está dando, pero en una medida muy pequeña porque cuesta mucho hacerlo, hay un periodo de aprendizaje enorme, suponiendo que llegas al éxito en ese periodo de aprendizaje, ¿no? Estuve hablando precisamente con un empresario chino, si me permites, en Vietnam hace poco, y estos habían abierto fábrica en Egipto. Sabes que las empresas chinas están posicionándose en África para producción, no solo para el mercado doméstico africano, sino para la exportación o con aspiraciones para exportar fuera de África. Y la realidad es que el empresario chino estaba desesperado. No era capaz de tener una productividad, vamos a decir, decente, ni siquiera para pensar en exportar, ¿no? Esta es la realidad que te encuentras como empresario cuando quieres fabricar o cuando yo quiero comprar en otro país que no sea China. Es absolutamente, a veces incluso desesperante, ¿no? Y esa es la realidad a día de hoy. Porque esas fábricas que pueden estar ahora mismo en Polonia, en Serbia, en Egipto, en Kenia, en Túnez, dependen en un 80% de los materiales que compran de China, si no son ellos mismos chinos. Y la cultura de trabajo es absolutamente diferente, ¿no? Muy complicado, honestamente muy complicado. Me El imagino tema de reshoring. que Sí. tampoco es sencillo transferir el know-how. Yo leí hace unos días un artículo de un periodista estadounidense, James Fallows. El artículo es de 2007. Está bastante desactualizado en muchas cosas, pero creo que sigue siendo válido para hacer algunos análisis. Y el título ya era bastante llamativo, es bastante llamativo. Se titula China Makes, the World Takes. Y hablaba de que en todos sus años reporteando sobre muchos aspectos de China, nada le había impresionado más como los dos grandes núcleos fabriles del país, el del delta del río Yangtze y el delta del río de la Perla, que nunca había visto ecosistemas industriales tan bien engrasados, tan potentes y con capacidad para hacer tantas cosas tan rápido, Claro. tan baratas y tan bien. No sé Eso si es. es lo que tú te has encontrado también en tus viajes. Absolutamente. Yo desde la primera vez que viajé a China en el año 2000, lo pude ver, porque además yo me dedicaba a eso. Iba visitando fábricas para comprar. Y es eso, lo que a priori, bueno, pues puede parecer normal, sales de China y no es absoluto normal, solo lo tienen ellos. Esa súper especialización, porque tú puedes encontrar los chaebol, los clúster en Corea, en Japón originalmente, etcétera. Pero esta super especialización en núcleos pequeños, tan flexibles, tan rápidos, tan eficientes, si les enseñas bien, es inimitable. Años luz de India, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente habla de India. Yo tuve también la oportunidad de viajar mucho a India en su momento. Años luz, no, es inviable. Y, por supuesto, lejos de países líderes en este ámbito como Vietnam, como mencionábamos antes, ¿no? Esa super especialización y, por qué no decirlo también, esa ubicuidad del Estado que potencia todo esto, pues es irreplicable en cualquier otra parte del mundo. Rafael, nadie esconde que el clima político entre la Unión Europea y China ha seguido quizás un poco, menos dramáticamente, pero quizás un poco el camino del clima político que tienen China y Estados Unidos. Se ve reflejado, por ejemplo, en la paralización del Acuerdo Integral de Inversiones, el CAI, por sus siglas en inglés, que lleva metido en la nevera desde 2020, si yo no recuerdo mal. Sí. Desde tu posición, ¿cómo ves este asunto y cómo lo ven los empresarios españoles y chinos con los que estás en contacto? Bueno, yo creo que no tiene solución, básicamente. Vaya. Sí, porque estamos enfrentando dos puntos de vista completamente diferentes y vuelvo al principio de la conversación.
China tiene unos valores y tiene unas propias características que chocan diametralmente con lo que es el espíritu de la OMC y de los valores de la Unión Europea, por no hablar de Estados Unidos, ¿no? Es decir, ahora mismo China lleva, entre comillas, beneficiándose de las reglas del juego. Hemos visto que no se ha integrado, digamos, en el sistema internacional tanto como debiera, como queríamos nosotros, y ahora nos encontramos que sigue sin ser una economía de mercado, no es una economía de mercado, por tanto, funciona con ventaja competitiva respecto al resto del mundo, y eso necesariamente choca con los intereses de Europa, a nivel comercial y a nivel político. ¿Por qué está bloqueado? Todo saltó por los aires, si recuerdas, en 2020 por este veto a eurodiputados de la Unión Europea por criticar el tema de los valores humanos, la violación de los derechos humanos de los uigures, ¿no? Esto siempre va a estar ahí. O sea, cualquier amenaza, voy a reformular, cualquier acción que China considera una amenaza para sus asuntos internos, como siempre dicen ellos, es automáticamente causa de ruptura de relaciones o de negociaciones, ¿no? Y eso, teóricamente, va en contra de los valores de la Unión Europea. Y aquí hago un inciso. Es verdad que la Unión Europea aboga por los derechos humanos universales, pero no es menos cierto que la Unión Europea también negocia con países a día de hoy que violan tanto o más los derechos humanos como China, y se siguen haciendo negocios con ellos, ¿no? Dicho esto, ¿por qué digo que no tiene solución? Porque si nos enrocamos en derechos humanos, si nos enrocamos en derechos medioambientales, si nos enrocamos en cosas que China a día de hoy no quiere cumplir, porque se ve en el derecho de seguir siendo, entre comillas, una economía en vías de desarrollo, pues no, a corto plazo no se puede solucionar, es inviable. Tiene que evolucionar o bien la postura de la Unión Europea o bien la postura de China. Y a día de hoy, como digo, creo que no es viable. España sigue arrastrando un acusado déficit comercial con China. Aunque se ha paliado ligeramente en los últimos años, la tasa de cobertura sigue rondando el 25% aproximadamente. Creo que está más o menos en torno a esta cifra. A medio, quizás largo plazo, ¿crees que España puede lograr una balanza comercial más equilibrada con China? No, esa es la respuesta clara. No, más teniendo en cuenta la deriva que está llevando la Unión Europea y España en particular. Sí podría ser una posibilidad en el caso de que nos reindustrialicemos. Reindustrializarse supone, y si me permite la expresión, bajar al barro. Es decir, dejar de lado un poco este totalitarismo medioambiental que estamos viviendo en estos momentos, porque si quieres industria, tienes efectos secundarios, sí o sí. Y no me refiero a tener fábricas sucias ni mucho menos, pero por objetivamente fabricar hablando, mancha, ¿no? Claro, manchas. Abres minas, manchas. ¿Quieres coger minerales que tenemos, uranio en Salamanca? Manchas. Entonces, si queremos cambiar esa balanza comercial, si queremos reindustrializarnos y ser más autónomos, esto tiene una cara B en la que ahora yo no veo a España o a la Unión Europea, sino que es todo lo contrario. Veo una deriva absolutamente radical para protección del medio ambiente, etcétera, y eso va en contra de una reindustrialización. Por tanto, o queremos una cosa o queremos la otra. Y queriendo la otra, no es posible revertirla. Evidentemente. Hablemos, si te parece, de la pandemia, que en Occidente ya damos más o menos por terminada y
toco madera, según digo esto, y que en China ahora está en una fase más bien explosiva, con el levantamiento muy abrupto de las medidas o de la política cero COVID y la expansión de los casos que estamos viendo estos días en las principales ciudades chinas. Con la pandemia vino, como decía al principio, una enorme disrupción en las cadenas de valor, con China como el principal epicentro de este terremoto, por las razones que hemos ido hablando a lo largo de la conversación. ¿Crees que se ha estabilizado algo esta situación? Sí, desde luego, desde luego. Hemos sufrido más de 2 años de penurias logísticas y de cadena de suministro, y esto a día de hoy está mucho, mucho más normalizado. A día de hoy podemos hablar de que, por ejemplo, los costes de fletes, que es un indicador clave en la cadena de suministro, ya están a niveles de 2019. Las interferencias en la cadena de suministro, como podría ser falta de contenedores o desubicación de los contenedores o interrupciones de las frecuencias de navieras, cancelación de embarques, blank shipping, ¿no? Que es cancelación de paradas, etcétera. Esto ya nos está dando, hay todavía algún pequeño coletazo de algún retraso, etcétera, pero nada que ver. Estamos en una situación cuasi normalizada en la cadena de suministro en lo que se refiere puramente a la logística con China y con Asia en general. ¿Qué nos puede venir ahora con la apertura abrupta de China levantando Era la todo siguiente pregunta. Claro, claro. ¿Ahora qué? Porque tiene relación, efectivamente. Yo creo que no, que vamos a estar mejor, en el sentido de que, vale, China tendrá muchos contagios, su sistema sanitario sufrirá mucho, probablemente en los próximos 6 meses. ¿De qué manera puede afectar esto a un puerto, a unas fábricas, por bajas laborales o por este tipo de COVID dentro de las empresas o de la cadena de suministro? Yo creo que va a afectar, pero infinitamente menos que como ha afectado hace 1 año, 2 años, cuando te cerraban el puerto entero o te cerraban toda la ciudad, incluidas las fábricas. ¿Ahora qué puede ocurrir? Bueno, que haya 50 trabajadores de baja, que haya 2 turnos en lugar de 3 turnos en un puerto. Bueno, podría ser, pero desde luego no va a afectar ni mucho menos tanto como hasta ahora. Yo mismo, durante toda la pandemia, no he parado de importar, hay que decirlo, con todos los problemas que ha habido, pero se ha mantenido siempre la vía abierta de importación y de... Precisamente por eso que decías, ¿no? El carácter insustituible de Sí, China en muchos productos. efectivamente, efectivamente. Y por tanto, yo espero ahora que efectivamente pueda haber alguna incidencia, pero creo que vamos en el camino ya a la normalización total. El único miedo que tengo es un poco el carácter este de todo o nada de China, ¿no? Abre de la noche a la mañana y todo de la noche a la mañana, o todo blanco o negro. Y esto ¿qué puede causar? Pues cuando se abran las fronteras, que mucha gente salga, que mucha gente entre, que haya un pico de demanda brutal. Bueno, lo veremos. Es cierto, y es un poco, no lo habíamos comentado hasta ahora, que nos ha dejado, la herencia que nos ha dejado la pandemia es la inflación. La inflación a nivel mundial, y esto ya está afectando obviamente a la demanda y está afectando a todos los niveles, tanto en Europa y Estados Unidos como en China y en Asia también. En Vietnam lo están notando. No tanto como en Europa, pero lo están notando. Entonces esto sí que va a frenar un poco el resurgir, digamos, de la actividad industrial, pero lo que desde luego ha causado la pandemia, y ya termino, es que todo este proceso de China como potencia mundial se retrase. Sí, también te quería preguntar, porque yendo un poco más allá de las empresas que traen mercancía desde China y abriendo un poco el foco a empresas que venden también sus productos en China Sí. o que tienen presencia en China con fábricas o con oficinas en las que comercializan sus servicios, muchas empresas occidentales se han quejado, sobre todo en el último año, de los problemas que les estaba suponiendo la política de COVID-0. Yo he ido siguiendo, por ejemplo,
los papers o los informes que emitía la Cámara de Comercio Europea en Pekín, muy crítica con estas políticas y con un tono un poco lúgubre sobre el panorama empresarial que se estaban encontrando. ¿Crees que ahora que parece que se abren de nuevo las puertas, puede China volver a recuperar su atractivo para las empresas extranjeras? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. El atractivo nunca se ha perdido. De hecho, incluso en COVID, año pasado, tanto las exportaciones como la atracción de inversión extranjera en China está en máximos históricos. No hay que olvidarlo. Otra cosa es el clima empresarial que puede tener un expatriado o una empresa extranjera en China. Eso es otra cosa. Lo que hemos vivido con la pandemia y COVID-0 absolutamente es una emigración en masa de todos los expatriados, o sea, quedan muy poquitos expatriados y, y en consecuencia también muchas empresas extranjeras que han visto un ambiente irrespirable, porque era irrespirable para los chinos también. Ha sido una situación absolutamente crítica, ¿no? Yo sí que espero que con una normalización ya, pongamos dentro de un año, ¿no? Donde no haya COVID palpable, yo sí desde luego veo de nuevo a empresas extranjeras volviendo o reflotando o expatriados volviendo, lo veo bastante claro, creo que va a ocurrir porque creo que es inevitable. No creo en que en China como un, digamos, bloqueador de capital extranjero o de empresas extranjeras que quieren instalarse en China. Es cierto que tienen cada vez más ganas de ser autónomos y de bloquear esto, pero son los primeros interesados. Los chinos son súper prácticos, pragmáticos y saben que necesitan sí o sí, aún hoy, empresas extranjeras y extranjeros en sus fronteras, con lo cual yo creo que va a haber un resurgimiento sin duda. Sí. Y una pregunta final, Rafael, a modo de reflexión final. Han pasado 20 años desde la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, que fue el gran momento simbólico, creo, de la integración de la China moderna en la Sí. economía mundial, su puesta de largo en el proceso de globalización. Sí. Como siempre, y más tratándose de un país de la magnitud de China, es un proceso en el que ha habido ganadores y perdedores. Pero ¿te atreverías a hacer un balance general? ¿Crees que el saldo es positivo o negativo? ¿Se puede hacer este saldo? Yo creo que en términos generales, a ver, si hablamos del mundo, interés mundial, ¿no? Interés mundo, desde luego ha sido positivo. Interés China, o en el plano chino, desde luego ha sido muy positivo. En el plano tanto estadounidense como europeo, yo creo que también. Ahora bien, como hemos comentado antes, nos hemos despertado de este sueño idílico de creer que el mundo puede vivir en una armonía constante, porque hay una potencia que se llama China, que tiene unos valores diferentes a los nuestros y cuya mezcla no es tan evidente como pensábamos en el año 2000. Por tanto, yo en términos generales creo que es positivo. No hay que olvidar que nos ha permitido tener 20 años o una época de bonanza extrema, es decir, de paz, de productos baratos, de consumo, de bienestar, que ahora está en duda. Este es el gran punto crítico donde nos encontramos, empeorado por Rusia, que es como China, pero en la parte energética. Nos han desprovisto de la energía barata o fácil, y ahora estamos viendo qué hacemos con China, ¿no? O qué hace China con nosotros, porque si queremos seguir comprando cosas o comprar cosas de valor añadido, ¿quién tiene la tecnología ahora? Este es el momento clave, ¿no? Y estamos en un periodo de negociación y por tanto las negociaciones siempre son duras. Y es donde estamos ahora. Respondiendo a tu pregunta, sin irme por las ramas, yo creo que ha sido un periodo positivo para todos, pero hay que reflexionar ahora y ver hacia dónde nos encaminamos.
Rafael Gascales, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros reflexionando sobre comercio mundial y su papel de China en él. Gracias a vosotros, un placer. Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.